Te bendiga, estamos a través de las redes sociales. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, buen reposo. Damos gracias al Padre por este tiempo de palabra, de ministración. Gracias al Padre entonces y gracias al Padre por su palabra, por el ministerio. Bendiciones y bienvenidos a todos. Así que ya estamos conectados a través de las redes, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Así que estamos en otro mensaje en vivo, un mensaje de enseñanza, de administración, de palabra, un mensaje especial. Hoy vamos a tener un mensaje especial y espero que pueda ser de bendición para todos los hermanos y para todos aquellos que escuchen este mensaje. Así que buen reposo para todos, que el Padre les bendiga. Y estamos ya entonces comenzando este mensaje, así que te voy a pedir por favor que te pongas cómodo, cómoda, que puedas prestar atención en este mensaje, ya que es un mensaje específicamente para el ministerio de la Senda Antigua, pero también un mensaje para muchas congregaciones, muchos ministerios, porque tiene que ver con el pueblo de Yahweh en las naciones. Así que bienvenidos a todos a través de Instagram, a través de Facebook y YouTube. Así que vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que hoy podamos recibir lo que Él tiene preparado a través de su Espíritu y a través de su palabra, y que sea de bendición este mensaje en las manos de Yahweh. Gracias, Padre, te damos por este día de reposo. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, que tú puedas bendecirles en este día Kadosh, en este día especial. Que este mensaje, Padre, que tú me diste pueda ser de bendición para mis hermanos, para todo aquel que está en el Ministerio de la Senda Antigua y también para los hermanos que son parte, que son bendecidos a través de este ministerio y para todo aquel que quiera escuchar este mensaje. Te damos gracias, te entregamos este mensaje en tus manos y que seas tú, tu Espíritu, hablando y ministrando a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a comenzar el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Ataques de Satanás. El mensaje de hoy se llama Ataques de Satanás. Y es un mensaje que el Padre me dio hace más o menos un mes. Me lo dio más o menos en este tiempo. Y un mensaje que va directamente para el Ministerio de la Senda Antigua, pero también para todos aquellos que están en alguna congregación, en alguna iglesia, en algún ministerio. ¿Por qué? Porque este mensaje va dirigido a todo el pueblo de Yahweh. Específicamente es un mensaje que tiene que ver con los ataques de Satanás a los hijos de Yahweh, los ataques de Satanás al pueblo de Yahweh, a la novia del Mesías, a las congregaciones, a todos aquellos que son parte del pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque el enemigo en estos tiempos se está levantando de una manera muy fuerte, de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos se acortan y sabemos que todo se está cumpliendo, que el Mesías viene pronto, que nuestro gran Salvador viene pronto y que el enemigo no quiere que el pueblo de Yahweh se prepare y que ni los hijos del Padre se preparen. Entonces, tenemos que entender bien quién es Satanás y cómo son sus ataques. Por eso, oro al Padre que en el nombre de su Hijo, en el nombre de Yahshua, puedas darte luz, entendimiento, revelación, sabiduría con respecto a este mensaje. Porque es un mensaje totalmente espiritual, que solo el Espíritu de Yahweh puede darte la luz y el entendimiento de lo que se va a hablar hoy. Y específicamente para aquellos hermanos que son parte del ministerio, aquellos hermanos que son bendecidos a través de este ministerio, que puedan entender lo que el Padre va a hablar hoy. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Satanás, obviamente, es un ángel caído. Primero tenemos que saber quién es Satanás. Satanás es el nombre que nosotros conocemos como el adversario, como el diablo, como Belcebú,
como el príncipe de las tinieblas, como el Dios de este mundo. Pero su nombre original es Lucifer, que Lucifer representa lucero del día, significa lucero del día, que viene del original del hebreo. Lucifer era un ángel que tenía un rango muy alto dentro de los ángeles de Yahweh en su reino, y él tenía tanta autoridad que estaba a cargo de la alabanza y la adoración al Padre. Él era un querubín, donde tenía una jerarquía muy importante en el cielo, pero dice la Escritura que se halló maldad en él, se halló pecado, se halló rebeldía en él y se rebeló contra el Creador, se rebeló contra Yahweh. Y a través de eso contaminó la tercera cuarta parte de los ángeles, específicamente un 33,5% de todos los ángeles. A partir de ahí comienza una rebeldía en el tercer cielo y Yahweh lo expulsa. Lucifer era un arcángel, era un querubín, era un ángel totalmente vestido de hermosura, de piedras preciosas. Era el ángel, el querubín más hermoso de todos los ángeles, hasta que se rebeló, pecó contra el Creador y Yahweh lo consumió con su fuego. A través del poder del fuego de Yahweh lo consumió. Toda su hermosura fue destruida y él cayó, dice la Escritura, que cayó como un rayo a la tierra. Y cayeron la tercera cuarta parte de todos los ángeles, que también fueron contaminados juntamente con Lucifer. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, sabemos tanto el libro de Enoc, tanto la Torá, el Tanaj y tantos libros más que han salido de la fuente de Yahweh, sabemos que él claramente se metió, se infiltró en el Edén, se puso en un árbol donde fue llamado por Yahweh el árbol del conocimiento del bien y el mal, porque Lucifer, conociendo el bien, conoció el mal. Él contaminó la máxima creación, engañó a Eva. Él habló mentira, pero también habló verdades. Por eso él, cuando habla mentira. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Él es padre de mentira. Satanás siempre vendrá a hablarnos mentira. Y muchas veces va también a venir a hablar verdades. Pero esas verdades vienen del Creador, vienen del Padre. Él usa verdades de Yahweh y las contamina con mentiras. Por eso a Eva, cuando estudiamos las Escrituras, vemos que le dijo muchas verdades, pero también le dijo mentiras. Y dice ahí Génesis que Eva fue contaminada. Eva fue engañada. Y llegó a tal punto que Eva dijo, uy, parece bueno este árbol. Parece bueno el fruto, codiciable, deseable ante los ojos. Y antes Eva veía ese árbol del conocimiento y el bien y el mal, y veía ese fruto y sabía que estaba mal, porque Yahweh le había enseñado que no se podía comer de ese árbol. ¿Y por qué estoy hablando del principio? Porque necesitamos entender quién es Satanás. Necesitamos entender quién es el diablo, el adversario, el enemigo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque él se viste de ángel de luz, pero ya no es más ángel de luz. Se viste como si fuera algo bueno de parte de Yahweh, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a presentar como que Yahweh te está hablando, como que el Espíritu de Yahweh te está hablando. A veces se va a presentar como algo que viene de parte de Yahweh y es totalmente un disfraz, es una mentira. Por eso Satanás es padre de mentira. Satanás siempre nos va a atacar con sus maquinaciones. Por eso decía el apóstol Pablo, no ignoren las maquinaciones de Satanás. Tengan cuidado con las maquinaciones de Satanás. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Él piensa, él maquina, él trabaja, él observa, él mira antes de atacar. Él es astuto, por eso dice
Génesis, que la serpiente era más astuta, más viva, más despierta que todos los animales. ¿Por qué? Porque Satanás se vistió de serpiente. No era una serpiente común y corriente, era Satanás vestido de serpiente. Muchas personas no creen en Satanás y ahí están, engañados, cegados espiritualmente. Porque la gran mentira de Satanás es que el hombre diga que no existe. Entonces necesitamos entender quién es el enemigo, quién es Satanás. Ese Satanás es aquel que se presentó en el antiguo pacto delante de Yahweh pidiendo la vida de Job. Y fue permitido por Yahweh que Job sea zarandeado. Podemos ver en el nuevo pacto cuando Pedro fue usado por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás habló por medio de la boca de Pedro. Entonces necesitamos entender quién es Satanás y cómo son sus ataques. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque Satanás hoy está levantando su reino, sus demonios, sus espíritus oscuros de maldad para destruir el reino de las tinieblas. Claramente se está manifestando para destruir el reino de la luz y destruir el pueblo de Yahweh. El reino de las tinieblas es un ejército. Tienen jerarquías. Hay autoridades, hay potestades, hay huestes, hay principados. Por eso Pablo claramente lo dice en Efesios 6. La lucha que tenemos nosotros como hijos de Yahweh no es contra carne y sangre, sino contra autoridades en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El primer cielo. ¿Por qué? Porque hay regiones, sectores en las áreas celestiales, en la parte del cielo, en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque ellos se mueven en el plano espiritual y afectan el plano físico. Y muchas veces el pueblo de Yahweh es ignorante a estos temas. Y muchas veces son ignorantes a lo que el reino de Satanás y el reino de las tinieblas pueden llegar a hacer contra el reino de la luz o contra el pueblo de Yahweh. Sabemos que en la sangre del Mesías tenemos poder y autoridad. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y todo aquel que tiene la sangre del Cordero, ya la ley del pecado, ya la muerte no tiene autoridad. Pero sí tenemos que entender que los ataques de Satanás son reales. Porque muchas personas ignoran sobre este tema. Los ataques de Satanás existen, son reales y son muchos ataques poderosos. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Y Él le ha dado poder a las personas que están en las tinieblas, que están en el ocultismo, que están en la oscuridad. Y nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar sus ataques. Por eso Pablo dice, la lucha nuestra es espiritual. Y el enemigo, ya desde el principio de este ministerio, que fue en sí en abril de 2018, se ha levantado contra este ministerio. En abril de 2018, el Padre levantó este ministerio en las redes, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones. A partir de ahí, Satanás se ha levantado con ataques de diferentes tipos, espirituales. ¿Para qué? Para destruir este ministerio. Y ya vamos en camino para 6 años de ministerio y muchas personas han sido transformadas, han sido bendecidas, muchas personas han crecido espiritualmente, han madurado, han entendido la verdad de Yahweh, han conocido la luz, su palabra, su verdad, y ha sido de gran bendición. Pero sabemos que a través de ese fruto también hubo mucha oposición y muchos ataques. Como hoy en día lo que estamos viviendo como ministerio. Entonces necesitamos discernir como ministerio, para aquellos que son parte del ministerio, los ataques de Satanás. Porque muchas veces nosotros como hijos de Yahweh estamos acostumbrados a escuchar una buena predicación, un buen mensaje,
estamos acostumbrados a estar en una escuela bíblica, tanto en este ministerio como en otros ministerios, otras congregaciones, otras iglesias, pero no vemos el trasfondo espiritual. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se desatan batallas. En el mundo espiritual se desatan ataques del reino de las tinieblas hacia los ministerios, congregaciones, hacia siervos, predicadores que predican la verdad de Yahweh. Satanás va a levantar sus ataques para los que andan en la luz, para los que predican en la luz. Satanás siempre se va a levantar para los ministerios que son luz a las naciones, las congregaciones que son luz donde ellos están. Por eso no podemos ignorar sus maquinaciones y no podemos ignorar que Satanás, escúchamelo bien lo que te voy a decir, que Satanás tiene su fe. Porque esto es algo que el Padre me reveló hace años y lo vuelvo a decir porque Yahweh me manda a decirlo, que ustedes como hijos de Yahweh no pueden ignorar que Satanás también tiene su fe. Porque Satanás copia todo lo que Yahweh crea. Satanás tiene su fe. ¿Y cuál es la fe de Satanás? Que vos le creas lo que él te muestra. Que vos le creas lo que él te dice. Y muchas veces él es experto en mostrarte una verdad, entre comillas, una realidad, un hecho que no existe. Él es astuto y él trabaja en tu mente y él trabaja en tus debilidades, en tus fuertes. Él conoce muy bien cómo sos y muchas veces él va a usar una fe ficticia, falsa, para que vos creas en él. Para que lo que él dice, vos termines creyéndolo. Y creas que muchas veces cuando él habla, viene de parte de Yahweh. Y saben, hermanos, muchos hermanos en este tiempo han sido engañados por Satanás. Porque Satanás les ha hablado. Satanás les ha mostrado sueños, visiones, y no han sido de Yahweh. Muchos han creído que Yahweh les habló. No, Yahweh me habló. Yahweh me dijo esto. Yahweh me dijo el otro. Y en realidad fue el enemigo. ¿Y por qué se los digo? Porque el Rúa de Yahweh me lo mostró. Por eso tiene que ver con este mensaje. Muchos hermanos que han venido a la verdad de Yahweh, no solo a este ministerio, sino a otros, han sido engañados por Satanás y han sido en sí totalmente personas cegadas de la verdad y se terminaron desviando del propósito de Yahweh. Por eso este mensaje es un mensaje específicamente para el ministerio, pero también para todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de los ataques de Satanás, Satanás quiere destruir este ministerio. Y cuando yo digo que Satanás quiere destruir este ministerio, eso es literal y es real. Porque hay hermanos que no lo creen. ¿Saben por qué? Porque no lo ven. Porque para ver espiritualmente tiene que ser revelado por el Espíritu de Yahweh. Y muchos no creen porque no ven el plano espiritual. Ustedes no tienen idea, y estoy hablando de la gente que no ve en el plano espiritual y no cree que Satanás quiere destruir este ministerio. Estoy hablando específicamente de esa gente. Ustedes no tienen ni idea el precio que hay que pagar para predicar la verdad de Yahweh a través de este ministerio. Solo Yahweh puede revelarle a sus hijos, a sus siervos, lo que Eric Tisera tiene que pagar el precio para ejercer el llamado de Yahweh aquí en las redes. Porque muchos ven el en vivo. Muchos ven la clase que da por Zoom. Muchos ven cómo él es usado por Yahweh, pero no ven el mundo espiritual atrás. ¿Por qué? Porque suceden muchísimas cosas. Y Satanás se ha empecinado de destruir este ministerio, de callarme la boca, de aún matarme. Porque yo he tenido ataques de muerte.
Y si el Espíritu de Yahweh no ha estado conmigo en estos años, yo ya estaría muerto. Por eso esto no es un juego. Esto no es una broma. Esto no es que hoy estamos, mañana no estamos. Esto es entregarle todo a Yahweh o no le entregamos nada. Esto es blanco o negro. Y sabemos que Satanás quiere apagar este ministerio. Porque han habido miles de personas en más de 5 años que han conocido la verdad de Yahweh. Miles y miles y miles. A pesar de que en vivo siempre hay pocas personas en las redes. Pero miles de personas son bendecidos a través de este ministerio. Entonces tenemos que entender que Satanás quiere atacar y destruir este ministerio ya hace más de 5 años. Pero más este último año. Porque el enemigo ha entrado a este ministerio. El enemigo se ha metido, se ha infiltrado de una manera muy sutil, que muchos que estaban en el ministerio, muchos que estaban sirviendo conmigo, se doblegaron, se dieron vuelta, comenzaron a ser enemigos de Eric Teixeira y de este ministerio, porque Satanás se infiltró. Satanás fue astuto como la serpiente. Y él empezó a maquinar y a trabajar en el ministerio. Y comenzó a sembrar su fe. Y muchos cayeron en ese engaño. Por eso, ¿quién es Eric Teixeira? Eric Teixeira es un hombre común y corriente. Que tiene virtudes y tiene fallas. Pero es un hombre que Yahweh escogió. Y que lo llamó antes del vientre de su madre. Que le dio propósito en esta tierra. No por mí. No por el hombre, sino por él. Y a los 20 años de edad, él cambió mi vida. Y aquí estoy, sirviéndole. Lo que él diga, se hará. Cuando él diga, se hará. ¿Por qué? Porque mi vida es de él. Yo soy un siervo, un instrumento, soy un hijo de él. Y el Padre ha levantado este misterio, no ha sido el hombre. Y Yahweh es testigo, Yahweh sabe que cuando él me llamó al ministerio en las redes, yo no quería hacerlo. Pero su llamado fue más fuerte. Entonces Satanás quiere destruir primeramente a Eric Teixeira. Porque si destruye a Eric Teixeira, se destruye el ministerio. Los hermanos que están en el ministerio y todo lo que hay en el ministerio se viene abajo. Y ya hace años que viene queriendo destruir a la persona de Eric Teixeira. Satanás quiere destruir el ministerio. No solo Eric Teixeira, sino el ministerio. Pero también a los hermanos que forman parte del ministerio. Y en este último tiempo ha podido derribar a varios hermanos. Porque habían hermanos que estaban sirviendo conmigo y hoy ya no están. ¿Por qué? Porque Satanás los pudo derribar. Satanás los pudo engañar. Satanás pudo infiltrarse y maquinar y trabajar y sembrar su fe de tal manera que terminó mucha gente creyendo que el ministerio de Senda Antigua no es de Yahweh, es de la carne, es del hombre. Terminaron creyendo muchos que Eric Teixeira es un hombre que está en pecado y en rebeldía delante de Yahweh, de tal manera que al principio sabían que era un lugar que Yahweh les puso de bendición y terminaron dándose vuelta. ¿Y quién hace eso? Satanás. Satanás. Porque Satanás le dijo a Eva, así que no podés comer del árbol. Bueno, yo voy a trabajar sobre vos y vas a ver cómo vas a terminar comiendo del árbol. Y Eva terminó viendo el árbol y dijo, no, la verdad que está bueno el árbol y está codiciable el fruto. Satanás trabajó sutilmente. ¿Y saben dónde está el error de muchos que terminan siendo engañados por Satanás? Porque no son sensibles al Espíritu de Yahweh. Porque no saben discernir lo santo y lo profano. No saben discernir
el espíritu, el Rúa de Yahweh en santidad, el verdadero, y el falso Rúa de santidad. Porque Satanás es astuto. Entonces necesitamos entender que Satanás quiere destruir el ministerio hace muchos años, pero específicamente en este último año. Y yo voy a hablar de muchos temas que han pasado en este ministerio y que ahora llegó el tiempo de decirlo, para que todos ustedes que escuchan este mensaje pónganlo en oración, en ayuno y que Yahweh les hable. Porque si ustedes están aquí por Eric Tiseira o por el hombre, quiero decirles que no van por buen camino. Porque Eric Tiseira solamente es un vaso, un instrumento. Eric Tiseira tiene miles de errores. Eric Tiseira se equivoca. Pero Eric Tiseira tiene un corazón conforme a Yahweh. ¿Por qué? Porque ha aprendido a obedecerle. A pesar que duele. A pesar de que uno sufra. Porque servir a Yahweh no es fácil. Todos lo que te digan, no, servir a Yahweh es una bendición, servir a Yahweh es algo espectacular, te están mintiendo. Porque servir a Yahweh es obedecerle en todo, aunque vos no quieras. Aunque vos tengas que morir, entregar muchas cosas. Servir a Yahweh es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Por eso no cualquiera puede servir a Yahweh. Solamente los que son escogidos por Él, llamados por Él. Y lo que tenemos que entender es que Satanás quiere destruir a los hijos de Yahweh y específicamente a los que son luz. A los que son luz en la oscuridad. Yahweh no va a escoger a alguien y va a decir, bueno, te cogí, te levanté, te escogí, te llené mi espíritu, pero te tengo ahí. No, Yahweh va a trabajar sobre sus hijos. Yahweh los va a guardar, Yahweh los va a preparar a través de su espíritu. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Satanás se va a levantar. Por eso el camino angosto no es fácil de andar. Porque Satanás va a atacar a los que están en la luz, a los que están en la verdad. Los hijos de Yahweh que están en la religión, que están en un camino errado, que están totalmente espiritualmente apagados en la carne, Satanás nos lo va a atacar. Satanás va a atacar a los que en el mundo espiritual disipan las tinieblas. Que cuando abren la boca, la palabra de Yahweh fluye y el espíritu de Yahweh se manifiesta, donde viene sanidad, restauración, liberación sobre muchas personas. Son los que predican, sirven y en el mundo espiritual muchas personas salen de las ataduras espirituales, salen del engaño, del pecado, de la oscuridad. Ahí Satanás se va a levantar. Y este ministerio, como Yahweh bien lo decía hace tiempo atrás, es un faro en medio de las naciones. ¿Por qué? Porque el faro tiene el propósito de alumbrar, de avisar, de direccionar a los barcos. Y ese es el propósito de la senda antigua. Ser un faro en medio de tinieblas. ¿Para qué? Para poder direccionar, guiar, exhortar. ¿A qué? A miles de almas que están en las naciones. Por eso Satanás se ha levantado fuerte en este ministerio y específicamente Satanás ha usado a hermanos del ministerio, hombres que están en otros ministerios, hombres que muchos de ellos conocen la verdad de Yahweh, donde Satanás los usó en la carne. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Envidia, celos, contienda, divisiones. Hermanos que en vez de apoyar, hermanos en vez de decir Eric Tiseira, hermano, siervo, pastor, ¿qué necesita? No, juzgando, criticando. Porque el pastor esto, porque el pastor lo otro, metiéndose en mi vida personal. Siervos de Yahweh, creando división, creando contienda. Estando en la carne y no en el espíritu de Yahweh. Satanás atacó también a esa gente. Que en vez de poder trabajar en equipo, a pesar de que haya diferencias, porque siempre va a haber diferencias dentro del pueblo de Yahweh. Dentro de las iglesias, las congregaciones, siempre va a haber diferencias. Pero el espíritu de Yahweh, donde está, hay unidad, hay amor, hay compasión, hay perdón, hay misericordia.
no hay contienda, no hay celo, no hay envidia, no hay rivalidad. Y lamentablemente muchos hombres, que muchos se ponen talí, que muchos hablan de Torá, que muchos hablan de raíces hebreas, pero que me tienen envidia, me tienen celo. ¿Saben por qué? Por lo que Yahweh me dio, lo que Yahweh reveló, que es su palabra. Porque todo lo que yo tengo para compartir es de Él, no es mío. Entonces esos hermanos, Yahweh los va a exhortar. ¿Por qué? Porque se están metiendo con un siervo de Yahweh. Y muchos decidieron vivir en la carne, actuar en la carne y no en el espíritu de Yahweh. Porque muchos vienen a la restauración, pero son peores que los pastores cristianos. Son hipócritas y religiosos. No solo Satanás ha usado a hermanos, a siervos pastores, gente que está en la restauración, en contra del ministerio, en contra de mía, sino también muchos hermanos que estaban en el ministerio, pilares que estaban en el ministerio, terminaron siendo engañados por Satanás. Donde venían y me decían, Yahweh me mostró esto en sueño, Yahweh me dio esta visión, y Yahweh no le mostró nada, porque Rúa me decía, eso no vino de mí, eso no es mío, eso no es verdadero, eso no es correcto. Donde luego yo le decía, hermano, hermana, está bien, pero eso no veo nada de Yahweh, no creo que Yahweh le haya mostrado eso, ore y pida confirmación. Y muchos terminaban ofendiéndose, muchos terminaban juzgando, criticando, sembrando cizaña entre hermanos. ¿Por qué? Porque están en la carne. En vez de estar en el espíritu de Yahweh, están en la carne y muchos de ellos están en las emociones. Hermanos que tenían la posibilidad de servir en el ministerio, terminaron dejándose influenciar por emociones. Servir a Yahweh no es por emoción, hermano, hermana. Si queremos servir a Yahweh por emociones, vamos perdidos. Tenemos que estar en el espíritu de Yahweh, en amor, en compasión, misericordia, bondad. ¿Cuándo vamos a madurar? Y lamentablemente Yahweh le dio muchas posibilidades a hermanos que puedan servir en el ministerio, pero no estaban en el espíritu, estaban en la carne y en las emociones. Y cuando vos estás en la carne y en las emociones, Satanás toma ventaja. Los ataques de Satanás se manifiestan, las maquinaciones comienzan a trabajar. Te empieza a mostrar cosas, te empieza a hablar cosas que crees que son de Yahweh y no son de Yahweh. Y podemos ver cómo Yahweh tenía propósito en el ministerio en varias áreas para que crezca, que avance el ministerio. Personas puestas por Yahweh se terminaron desviando. Personas llamadas a la intercesión, teniendo dones, se desviaron, fueron engañados por Satanás y en vez de ayudar y apoyar el ministerio y ayudarme a mí, terminaron hablando y juzgando mal de mí. Terminaron usando mal los dones que Yahweh le dio. Y esa gente va a tener que rendir cuenta delante de Yahweh. Porque si Yahweh te da talentos, si me da talentos, es para que nosotros usemos correctamente esos talentos. Porque cuando habla la parábola de los talentos, ahí el Mesías está hablando de los dones. Si Él te da dones, tenés que multiplicarlos. Porque cuando dejas que el Espíritu de Yahweh use los dones, te va a ir dando más y dones, más y más y más, conforme al propósito en el cual fuiste llamado. Personas sin intercesión, personas en sí en diferentes áreas de la escuela, de varios áreas de intercesión y de tantos proyectos que el Padre tenía, terminaron siendo engañados por Satanás. ¿Y qué venían y me decían? No, Yahweh me mostró que usted está en pecado, Yahweh me mostró que usted está en rebeldía, Yahweh me mostró que el ministerio está mal acá, que el ministerio está ya mal allá. Y venían y decían, no, eso es de Yahweh. Si fuera así, ya Rúa me hubiese tirado la oreja. Si fuera así, ya Rúa me hubiese avisado. Porque para eso también Yahweh puso intercesores en el ministerio, que son escuderos, escuderas apoyando el ministerio. Y lamentablemente es doloroso esto, hermanos, porque Yahweh llamó a mucha gente y se terminó
doblegando. Se terminaron en sí desviando de la verdad. ¿Saben por qué? Porque no le dieron lugar al Espíritu de Yahweh. Le dieron lugar a las emociones y a la carne. Personas, varias, buscando la manera de investigar la vida del pastor Eric Tisseira. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Hermano, preocúpese por buscar la palabra de Yahweh. Investigue, escudriñe la escritura, prepárese en santidad como novia sin mancha, porque Yahshua viene pronto. Y si vos seguís perdiendo el tiempo, si seguís viendo lo natural, lo físico, te vas a quedar. Porque este ministerio no es para hacer chimento, murmuración, crítica, para saber qué hace el uno, qué hace el otro. Este ministerio tiene el propósito de predicar la verdad de Yahweh, de que realmente salgan aprendiendo la verdad de Yahweh, llenos del espíritu de santidad, hombres y mujeres de santidad apartados para Él, para que sean luz a las naciones, porque el tiempo se acaba. Pero si están para perder el tiempo, para ver lo que hace el uno, hace el otro, para ver lo que hace el pastor, a dónde viaja, con quién está, quiero decirte que te vas a perder. Satanás ha atacado este ministerio y ha atacado mi vida en todas las áreas. En todas. Ataques de muerte. Noches sin dormir. Ataques de pánico. Ataques fuertes que el enemigo ha levantado. El Padre me ha revelado que Eric Tisseira, el pastor del Ministerio de Hacienda Antigua, está en la lista satánica del mundo. Hay 200 ministros de Yahweh en una lista negra que el reino de las tinieblas tiene. Que a través de esa lista están haciendo trabajos y sacrificios de muerte, derramamiento de sangre, para destruir esos siervos. Y Yahweh me reveló que en el número 36, escrito con sangre, está el nombre de Eric Tisseira, el Ministerio de Hacienda Antigua. ¿Y cómo es que Yahweh me reveló eso? Porque yo entré en un momento de oración y de clamor, preguntándole al Padre, ¿por qué tantos ataques? ¿Por qué tantos ataques en esta área, en esta área, en esta área, en esto, en esto, en esto? Hasta que me reveló, porque el reino de las tinieblas te odia, Satanás te odia y te quiere ver muerto. Pero vos tenés que confiar en mí porque yo estoy contigo y yo te respaldo. Y cuando él me dijo eso, me reveló esa lista. ¿Y qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que esto no es un juego, hermano, hermana, amigo, no es un juego. Por eso tenemos que prepararnos. Y lamentablemente muchos hermanos que han venido al ministerio por Yahweh, no por mí, por Yahweh, han perdido el tiempo en este ministerio. Han enfocado su mirada en cosas que no se tenían que enfocar. Han dado lugar a la carne y a las emociones y así terminaron. Y hay hermanos que vinieron con otras intenciones delante de mí. Que si yo no fuera un hombre bajo la voluntad de Yahweh, ya hubiese hecho un montón de cosas que a Yahweh no le agrada. Pero Yahweh es testigo de lo que yo he hecho y lo que yo no he hecho. Él es testigo porque Él lo ve todo. Y aunque me critiquen, me juzguen, me señalen y me digan lo que me digan, porque muchos hablan de atrás, Yahweh lo ve todo. Y Yahweh es el que va a salir en defensa mía y en defensa de este ministerio. Por eso Satanás está usando a brujos, hechiceros, satanistas de alto rango para destruir este ministerio. Y todos aquellos que son intercesores, todos aquellos que oran y Yahweh les muestra el mundo espiritual, saben lo que estoy diciendo. Y esto no es un juego, esto es real. Por eso tenemos que entender
que Satanás es real y que Satanás ataca a los hijos de Yahweh. Satanás ataca a los que están en la luz. Por eso Satanás termina usando a los hermanos que están en la carne y las emociones como títeres. ¿Saben cuántas veces me han venido a mí? No, hermano, Yahweh me mostró esto, Yahweh me dijo esto, que usted tiene que hacer esto. Yahweh me reveló esto, Yahweh no te reveló nada. Eso no es de Yahweh. ¿Y cómo sabe? Porque el Espíritu de Yahweh está conmigo. Y yo sé cuando Yahweh me habla y cuando Yahweh no me habla. Hay hermanos que vienen y me cuestionan. No, hermano, ¿cómo sabe usted que esto es así? Usted me parece que se está equivocando. Tenga cuidado, hermano. El día que Yahweh ya no me hable más, no estoy más dedicado al servirle a Él. El día que Yahweh ya no esté más conmigo, no serviré más, no predicaré más. Pero yo sé muy bien quién está conmigo. Yo sé muy bien quién me habla. Yo sé muy bien cuando es del enemigo y cuando es de Yahweh. Y Yahweh también me mostraba a través de este mensaje que muchos no han honrado al siervo de Yahweh. No han honrado este vaso, porque yo soy polvo, pero lo que habita dentro de mí tiene mucho valor, más que todo el oro y la plata de este mundo, que es el Espíritu de Yahweh, que es la unción de Yahweh. Y muchos no lo han honrado. Y a los siervos se le honra, a los siervos de Yahweh, a los hombres y mujeres de Yahweh, que tienen el Espíritu de Yahweh, hay que honrarlo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de honrarlos en general, de reconocer quiénes son, de apoyarlos, de ayudarlos en lo que se pueda. Muchos han juzgado y criticado el ministerio sin saber. Han juzgado y criticado mi vida sin saber, pero todo eso viene del enemigo. Hay hermanos que son maduros en Yahweh, que me han dicho, varios hermanos, hermanas, y me han dicho que están orando, y en un momento oran por el ministerio, y en un momento oran por mí, y viene una voz y le dice, deja de orar por el ministerio, la senda antigua, deja de hablar, deja de pedir por Eric Teixeira, porque él está hablando mentira, porque él está en pecado, porque él está haciendo malas cosas, porque ese ministerio es toda una pantalla. Y hermanos maduros que pueden discernir la voz del enemigo. Y me han dicho, Satanás mismo se me presenta y me habla mal del ministerio, me habla mal de usted. Mira hasta a qué grado llega Satanás para destruir este ministerio. Y yo les voy a decir algo. Y espero que lo entiendan. Yahweh le ha dado oportunidades a muchos hermanos para que sean parte de este ministerio. Y lamentablemente muchos ya no están. Otros siguen estando. Pero yo quiero decirles algo. El día que Yahweh levante este ministerio, porque este ministerio va a ser levantado, todo lo que está sucediendo hoy no se compara a lo que Yahweh tiene preparado. Yo sé muy bien para dónde va este ministerio. Por eso el enemigo se ha levantado tanto. Pero cuando Yahweh levante este ministerio, Yahweh va a bendecir tremendamente a la gente que fue fiel, a la gente que se guardó, a la gente que se alineó al ministerio de Hacienda Antigua. Porque muchos no van a poder entrar. Muchos ya Yahweh no los va a volver a entrar a este ministerio. ¿Por qué? Porque no valoraron donde Yahweh los puso. Y eso es algo que él me decía. Muchos de mis hijos no valoraron el lugar que yo les puse. Porque en este ministerio se predica mi verdad. En este ministerio ministra y habla mi espíritu, no habla el hombre. Y muchos no lo valoraron. Porque Yahweh me mostraba que pocas personas, hombres y mujeres, pocas personas en el mundo predican la verdad de Yahweh. Pocos ministerios están haciendo lo que Yahweh determinó como el ministerio de Hacienda Antigua.
Y eso es doloroso y lamentable. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos saben cómo terminan yendo a lugares que no tienen que ir, contaminándose, creyendo en cosas que no son, aún dentro de las raíces hebreas. Terminan siendo engañados, salen de un lado y se meten en otro, porque no valoraron donde Yahweh los puso. Y Yahweh va a levantar este ministerio. Y Él va a hacer lo que Él determine, porque este ministerio es de Él. Y este ministerio tiene el propósito, y escúchame lo que te voy a decir, tiene el propósito de traer a Efraín. Por eso este ministerio tiene que llegar a las iglesias, tiene que llegar a las congregaciones. ¿Por qué? Porque Efraín tiene que ser restaurado. Por eso el Padre está abriendo puertas para predicar. ¿Y qué es lo que sucede? Están siempre los religiosos, juzgando porque predico en iglesias en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. ¿Acaso muchos de ustedes no estaban en las iglesias? ¿Acaso muchos de ustedes no oraban en el nombre de Jesús? ¿No invocaban a Dios como Jehová? Porque son hipócritas. Si Yahweh hace como Él quiere, y si Yahweh te lleva a predicar en español para que el ministerio de la senda antigua sea conocido, para que cuando ellos quieran venir a la senda antigua sean restaurados, Él hace como Él quiere. Y yo les voy a decir algo de parte de Yahweh. Yahweh no va a usar a los religiosos. A esos religiosos que se creen que por estar en las raíces hebreas, por estudiar Torá, se creen que están en la verdad, y muchos de ellos siguen con judaísmo, con falsas doctrinas, Yahweh no los va a usar. Yahweh va a usar a los que están llenos de su espíritu y hacen su voluntad y hacen lo que Él determina. Por eso hay muchos hermanos que se han levantado. Hermano, ¿por qué hace videos en TikTok diciendo Dios o diciendo Señor o Jesús? Porque tiene un propósito hacer esos videos. Por eso dentro de las raíces hebreas hay mucha ignorancia, hay mucha religión, porque se olvidan de dónde salieron. Se olvidan. ¿Y saben por qué? Porque están en la carne, están en las emociones y no dejan escuchar la voz del Padre. Porque el que hace la voluntad del Padre a través de su espíritu, hace lo que Él diga, no lo que yo diga, lo que vos decís o lo que otros digan. Por eso este ministerio hace la voluntad de Yahweh, no hace la voluntad del hombre. Acá no se hace lo que el hombre dice, acá se hace lo que Yahweh dice. ¿Y cómo sabemos si el espíritu de Yahweh está con nosotros? Porque si el espíritu de Yahweh me está diciendo, quiero que hables de los ataques de Satanás, aquel que tiene el espíritu de Yahweh va a saber y entender que este mensaje viene del Padre y no viene del hombre. De esa manera se puede discernir. Por eso muchos hermanos están en la carne y en las emociones y escuchan mensajes en este ministerio, escuchan clases de este ministerio y no entienden, no comprenden, no disciernen porque no tienen intimidad con el Padre. Por eso Satanás quiere destruir este ministerio. Y ha atacado todas las áreas, todas, tanto en el ministerio como en mi vida personal. Ha atacado fuertemente para destruirme. Y si me destruye a mí, destruye el ministerio. Por eso, cuando Yahweh me dio este mensaje, Él me dio una palabra. A mí, como siervo, como pastor de este ministerio, refiriéndome al rey David. ¿Por qué? Porque el rey David en el Salmo 59:1 dice, líbrame, oh Yahweh, de mis enemigos, porque quieren destruirme, quieren matarme. Sálvame de ellos, porque ellos se levantarán contra mí, porque ellos pelearán contra mí, querrán destruirme, me atacarán. Y luego termina diciendo, pero aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque haya guerra, estaré firme en ti.
Y así yo estoy en las manos de Yahweh. Porque todo aquel que se me levanta contra mí, sea Satanás, sean hombres y mujeres usados por Satanás, Yahweh será el que pelee por mí. Yahweh me va a defender. Y hay de aquel que se levante contra el ministerio de la senda antigua. Hay de aquel y de aquella que se levante contra el cielo de Eritiseira. Porque no va a ser justicia de hombre, va a ser justicia de Yahweh. Y estoy hablando no solo a los que son usados por Satanás, sino todos a los que son parte del reino de las tinieblas, porque acá hay muchos brujos y brujas, hechiceros y satanistas que escuchan los mensajes y que están escuchando lo que el siervo de Yahweh dice. Pero hay palabra para ti también, para los que están en tinieblas, para los que están en oscuridad, para los que están en el ocultismo, para los que están en el reino de las tinieblas. Arrepiéntete, porque el juicio de Yahweh caerá sobre tu cabeza. Porque muchos de ustedes me quisieron destruir, pero Yahweh está conmigo. Ezequiel 3:9. Dice Yahweh, te he puesto como diamante, duro como diamante, duro como la roca, inquebrantable. Si Yahweh está conmigo, ¿quién contra mí? Si Yahweh está con este ministerio, ¿quién contra este ministerio? Hagan lo que hagan. Si Yahweh está, no van a poder hacer nada. Y si Yahweh lo está permitiendo, es para fortalecer nuestra fe. Es para que podamos depender de Él, que confiemos en Él. Y si Yahweh te puso en este ministerio, quédate acá, resistí, no te vayas. Porque solo Yahweh te puede sacar. Si Yahweh te puso en este ministerio, solo Yahweh te puede decir. Y si Yahweh te dice, quiero que te vayas a otro ministerio, siempre el Padre me va a revelar a mí, porque yo soy el responsable de este ministerio. ¿Cuántos hermanos y hermanas en este tiempo vinieron y me dijeron, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, siervo? ¿Sabe qué, pastor? Me voy a otro ministerio. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Y porque Yahweh me mostró. ¿Qué te mostró? No, me dio una palabra, me dio un sueño. ¿Y qué te dijo? Que tengo que estar en otro lado. Le digo, a mí no me mostró nada. Y bueno, si a usted no le mostró nada, no, me lo tiene que mostrar a mí. Porque yo soy el responsable de tu vida. Porque si Yahweh te puso acá, Él me puso para velar por tu alma. Y si Yahweh me dice, sí, yo le mostré a tal persona, hermano, hermana, Yahweh le bendiga, vaya. Que Yahweh la siga usando, que siga levantando su vida. Porque las almas son de Yahweh. Las almas no son del hombre, las almas no son del pastor, las almas son de Yahweh. Y si ustedes vienen, solo Yahweh los puede llevar. Pero ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente muchos hermanos se van creyendo que es Yahweh y no es Yahweh que les está hablando. ¿Saben cómo le va a ir a esa persona? No le va a ir bien. Porque están haciendo cosas que Yahweh no le mandó. Y muchos son engañados por Satanás. Satanás viene y le habla. Viene y les dice. Se hace pasar por el espíritu de Yahweh. Y no es Yahweh que le está hablando. Por eso tenemos que entender que los ataques de Satanás se han levantado fuertes sobre este ministerio. Fuertes sobre mi vida. Pero también sobre todos aquellos que están brillando en el mundo, en las naciones. Y yo quiero hablarte de cómo Satanás se filtró en este ministerio y en otros. Satanás usa brujos. Y cuando digo de brujos, digo de hombres y mujeres que están en el reino de las tinieblas. Hechiceros, satanistas. ¿Y qué hay de diferencia entre brujos, hechiceros y satanistas? Hay una gran diferencia. Y si nosotros no sabemos cómo actúan, ¿cómo lo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a saber quiénes son? Porque Satanás no se encarga solamente de los que están en la carne, en pecado, en esclavitud, del pecado en el mundo. Satanás ataca a los que están dentro del pueblo de Yahweh.
Satanás quiere destruir para aquellos que están siendo luz. Entonces se filtra, se mete como serpiente en el pueblo de Yahweh. Se mete sutilmente y se mete con gente que tiene dones dados por demonios, no por el Espíritu de Yahweh, por el falso Ruach, por el falso Espíritu de Yahweh. Y uno de esos espíritus inmundos, engañadores, es el Kundalini, que supuestamente es el Espíritu de Yahweh tocando las vidas, libertándolas, etcétera, etcétera. Pero el pueblo de Yahweh se pierde por falta de conocimiento, porque no puede discernir lo que es del Padre y lo que es del enemigo. ¿Qué diferencia hay entre los brujos, hechiceros y satanistas? Los brujos trabajan a través de pactos, a través de derramamiento de sangre, de sacrificio. Los hechiceros trabajan a través de libros ocultos, libros satánicos, dados por los ángeles caídos en los tiempos antiguos. Los satanistas son los más difíciles de discernir, porque parecen siervos de Yahweh, pero no lo son. La mayoría de los satanistas son hombres que se infiltran entre las congregaciones, que llegan a estar en la primera fila al lado de los pastores, que pareciera que el Espíritu Yahweh los usa, les da dones, tienen sueños, revelaciones, pero son satanistas, que parecían hombres y mujeres de Yahweh, pero no lo son. Por eso Pablo dice, la lucha es contra el mundo espiritual, no es contra carne ni sangre. Los brujos trabajan en equipo, se conocen entre ellos. En la brujería hay diferentes tipos de rangos. Este ministerio ha sido atacado por los brujos de alto rango. Alto rango. Les han pagado mucho dinero para hacer trabajos de muerte, trabajos de enfermedad. Yo estuve enfermo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eran trabajos espirituales para hacerme destruir, matar. Trabajos de amarre, para que yo esté amarrado con muchas mujeres. Ellos son personas que les pagan, que muchos de ellos usan animales, los sacrifican, hacen derramamiento de sangre. Se meten en las reuniones, en este caso en tu ministerio virtualmente y físicamente. He ido a muchas iglesias a predicar, tanto en Colombia, en México, Estados Unidos, en Argentina, en diferentes partes que he ido y se han metido brujos. Me pasó en Colombia que aparecieron 2 brujas en una conferencia y el Rúa me dice, hay dos, juntamente con los hermanos que estábamos ahí. Y empecé a orar y a orar y a orar y el Rúa los echó. El mundo espiritual es real, hermanos. Y nosotros tenemos que discernir cómo Satanás ataca. Los brujos muchas veces buscan lugares altos, lugares donde no vive gente para hacer sus trabajos. Toman fotos, toman prendas, usan diferentes elementos para hacer trabajos de muerte, trabajos de enfermedad, amarres. Por eso tenemos que entender que siempre les digo a todos los hermanos que son llamados a la oración y la intercesión, no dejen de orar por el ministerio, no dejen de orar por mi vida, por mi familia. ¿Por qué? Porque Satanás usa brujos. Han sido brujos de diferentes partes del mundo. México, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. Gente pesada que a muchos intercesores Yahweh le ha mostrado. Aún de África, hermanos. De África han venido ataques. Por eso todo no es un juego. Los ataques de Satanás son reales. Muchas veces los brujos se meten en las congregaciones específicamente físicas para llenarse de energía en sí, claramente
¿Por qué? Porque ellos se mueven a través de energía. Ellos tienen energía oscura por los demonios le dan poder. Ellos se pueden teletransportar a través de los espíritus oscuros. Me han visitado a mí en las noches, a través de espíritus, para saber dónde estaba, qué hacía, para atacarme. Y esto es real, hermanos. Esto es real. Esto no es una película de terror. Solo el Espíritu de Yahweh te podrá dar luz y el entendimiento de esto. Pero el poder del Espíritu de Yahweh es más poderoso que todo brujo, de todo demonio, de todo principado. Hace poco en México se me presentó un gran perro. Un perro tipo de forma de lobo, con dientes grandes, ojos rojos. Y todo aquel que se le ha parecido un perro grande, negro, es un principado dentro de la brujería, donde se presenta para traer temor, para traer en sí ataque, para poder traer miedo y si pueden matarte. Entonces tenemos que abrir los ojos espirituales. Por eso predicar la verdad de Yahweh hay que pagar un gran precio, porque todos los días vamos a tener batalla. Por eso Pablo dijo, resistir el día malo, porque todos los días hay luchas, pero hay días malos que muchas veces tenemos que batallar y tener las armas de la luz. Por eso tenemos que entender que la única manera de defendernos de esos ataques es usando las armas de la luz. Porque ellos son personas totalmente endemoniadas, totalmente llenos de maldad, que lo único que quieren es hacer daño y todo lo hacen por dinero. Por eso hay gente que tiene dinero que está pagando a estos brujos de alto rango como en Estados Unidos para destruir este ministerio. Y todas las personas que han sido llamadas a la intercesión de este ministerio han tenido ataques de muerte, ataques de enfermedad, ataques de pánico, han tenido ataques sexuales, han tenido diferentes tipos de ataques. ¿Por qué? Porque están apoyando el ministerio y están apoyando a este siervo. Por eso hay que tener cuidado con la gente que ustedes hablan, con la gente que ustedes aceptan en las redes. La otra vez hablaba con una hermana que no se dio cuenta que tenía un brujo de amigo en el Facebook. Chequeen sus amigos, chequeen sus amistades, Instagram, Facebook. Tengan cuidado porque se infiltran, se meten. Hay mucha gente que a mí me sigue, pero cuando puedo me meto e investigo. He encontrado muchos satanistas, brujos, que se meten como amigos, que usan fotos falsas. Por eso yo muchas veces le digo, hermanos, si ustedes quieren hablar conmigo, pongan su foto, no pongan una imagen, una mujer bella hebrea, o pongan un versículo hebreo, porque yo no me voy a abrir y no voy a ayudar a esa gente. Porque yo no voy a hablar con cualquier persona, tengo que saber muy bien quién es. Y muchas veces vienen disfrazados. Por eso hay que tener cuidado de qué amigos estás teniendo, con quién estás hablando. Y como yo siempre le digo a los hermanos, aquellos que están más cerca mío, cuidado con lo que hablan con otras personas, porque vienen y quieren sacar información. Y hay hermanos que son inocentes y no, el pastor está haciendo esto, el pastor está acá, el pastor hace el otro. Cuidado, porque Satanás es astuto. Por eso dice Pablo en 2 de Pedro 2:11. Dice Pablo, porque hay falsos siervos, falsos profetas, falsos pastores, falsos en sí, siervos y hijos de Yahweh, que se cree que son usados por Yahweh, pero meten herejías. ¿Qué son herejías? Falsas doctrinas. Y se meten encubiertamente. ¿Qué es encubiertamente? Escondidas. ¿Por qué? Porque tienen el propósito de dividir, de destruir. Por eso necesitamos entender cómo Satanás ataca a este ministerio y tantos ministerios que son de luz. Hay mujeres satanistas, mujeres que están endemoniadas, con espíritus engañadores, con espíritu de seducción, que vienen y seducen.
Me ha pasado muchas veces que vienen queriendo seducir, queriendo hacerme caer. Y solo el Espíritu de Yahweh te puede liberar de eso. Satanás es astuto, Satanás sabe por dónde atacar. Por eso tenemos que abrir los ojos espirituales. Tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Porque los brujos están más preparados que muchos hijos de Yahweh. Ellos oran a sus espíritus, a sus principados. Ellos piden poder a Satanás. Para tener más poder los brujos le quita años de vida a Satanás. Ellos conocen muy bien la Biblia y conocen muy bien la Biblia satánica. Si nosotros no tenemos el discernimiento del Espíritu de Yahweh, vamos a caer en su trampa. Ahora, ¿qué son los hechiceros? Los hechiceros también se manifiestan a través de diferentes tipos de sacrificios y también de libros de magias, magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja. Y muchos son usados por Satanás, ellos están ocultos. Los hechiceros no aparecen en público, no se mezclan entre la gente como muchos brujos. Muchos brujos se meten entre la gente y otros no, pero los hechiceros están siempre ocultos. Pero luego están los satanistas, que eso sí, siempre buscan estar en primer lugar. Siempre buscan resaltar. Y muchos de ellos pareciera que el Espíritu de Yahweh los usa, pero es un espíritu engañador. Por eso tenemos que abrir los ojos y despertar. Los satanistas ven el mundo espiritual. Los satanistas te pueden venir y decir, usted es un gran siervo de Yahweh, usted tiene dones, usted tiene un gran llamado. Y te pueden dar una palabra y decir, mira cómo Yahweh lo usa. Y es un terrible satanista o una mujer satánica. Los satanistas se quieren infiltrar en el pueblo, en la congregación. Muchos de ellos conocen muy bien las escrituras. Muchos de esos tienen poderes espirituales de sanidad, de manifestaciones. Muchos de ellos saben hablar muy bien, tienen presencia, se visten bien, tienen dinero, pero son siervos de Satanás. Por eso debemos discernir, debemos madurar, debemos crecer espiritualmente para no caer en las trampas de Satanás. Tenemos que empezar a vivir una vida espiritual, dejar de vivir una vida en la carne y en las emociones, porque seguiremos siendo títeres en las manos de Satanás. Cuando Satanás se mete dentro del pueblo de Yahweh, a través de la brujería, de la hechicería, del satanismo, él imparte espíritus oscuros, espíritus engañadores, como el Kundalini, el falso Espíritu Santo, el falso espíritu de Yahweh. Pero no solo eso, él siembra un espíritu de división. Y eso es algo que tenés que discernir. Cuando vos ves, y yo he visto en este ministerio, y tantos ministerios, hermanos, porque hace más de 20 años que sirvo a Yahweh, no soy un bebé de pecho, yo sé muy bien lo que es servir a Yahweh. Y tantos ministerios se infiltró en el espíritu de división cuando empiezan los hermanos a hablar mal del pastor, cuando empiezan a hablar mal del ministro, mal del hermano, de la hermana, espíritu de división. ¿Y cómo puede ser que ese espíritu se manifieste en los hermanos? Porque están en la carne. Porque la división viene por la carne, por un fruto de la carne, y ese espíritu empieza a manejar y a hacer una influencia en muchos hermanos. Y no solo la división, espíritu de contienda, terminan peleándose. No, yo ya no voy más a la congregación porque el hermano, porque la familia, porque esto y porque el otro. No, yo ya no voy más a la escuela del ministerio porque tal hermano me habló mal, porque tal hermano, espíritu de contienda. Son hermanos que son inmaduros, que están en la carne y las emociones. Entonces los espíritus inmundos los manejan como quieren. Les llenan la cabeza porque tienen puertas abiertas. Y no solo de división y contienda, de engaño y confusión.
Ya no sé si es la verdad de Yahweh esta. Me han dicho, hermanos, ya no sé si es realmente la senda antigua la verdad de Yahweh. Ya no sé si Yahshua es el hijo de Yahweh. Ya no sé si la Torah es de Yahweh o del hombre. Son espíritus inmundos que se le meten a esas personas y empiezan a tener confusión y empiezan a desviarse. Y no solo eso, Satanás ataca con la distracción, con el sueño y con el cansancio. Se duermen en los mensajes, se duermen en la escuela. Son ataques espirituales que hay que discernir, porque Satanás es astuto. Y cada vez que Yahweh habla a través de este ministerio, cada vez que el Padre da un mensaje a través de la escuela, cada vez que se da un mensaje de matrimonio, cualquier mensaje que salga de este ministerio, Satanás está desesperado, buscando la manera de que no reciban la verdad de Yahweh. Por eso, hermanos, para cerrar este mensaje, hay que valorar este ministerio. Hay que reconocer este ministerio. Hay que ayudar a este ministerio. Si vos valorás, si vos cuidás y si vos reconoces y ayudás a este ministerio, es porque Yahweh te lo reveló. No te lo reveló el hombre, te lo reveló Yahweh. Y si es así, tenés que hacerlo. Porque es la única manera que podamos ir adelante. ¿Cuántas veces cuando termina un mensaje, una predicación, una clase, le digo, hermanos, no se olviden de ayudar al ministerio de dos formas, a través de las oraciones, a través del mundo espiritual, orar para que este ministerio siga avanzando. Porque el ministerio, hermano, no ha avanzado como tendría que haber avanzado en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque Satanás se levantó. Porque los ataques de Satanás entraron al ministerio y rompió muchos pilares y destruyó muchas áreas del ministerio. Pero este ministerio sigue en pie gracias a la misericordia de Yahweh. Pero ustedes tienen que entender que a través de las oraciones y a través de las ofrendas se puede seguir adelante este ministerio. Y cuando yo hablo de ofrenda, a muchos hermanos les molesta. Cuando hablo de ofrendas, cuando hablo de dinero, muchos hermanos ya no quieren escuchar, se inquietan. Y no porque me lo dicen, porque el Rúa me muestra. El Rúa me muestra cuando yo estoy hablando quién está recibiendo del otro lado y quién no. Quién está entendiendo y quién no. Quién está recibiendo el mensaje y quién no. Cuando yo predico la palabra de Yahweh, Él me muestra quiénes son bendecidos y quién no. Y cuando yo hablo de ofrenda y hablo de dinero, a muchos les molesta. ¿Saben por qué? Porque tienen un corazón egoísta. Porque tienen el bolsillo cerrado. Porque no tienen la mano para dar. Y todos los que son egoístas y los que no quieren dar, se pierden las bendiciones de Yahweh. Más damos, más recibimos, hermanos. Y no solo en lo económico, en todas las áreas. Por eso este ministerio se sustenta y puede seguir adelante a través de las oraciones y las ofrendas. Que yo esté en Estados Unidos no significa que a mí me llueven los dólares, porque yo me muevo por ofrendas. Y los hermanos que estuvieron conmigo, que me conocen físicamente y que he ido a predicar a lugares, congregaciones, iglesias, casa de familia, lugares alquilados, conferencias, donde sea, saben que me muevo por ofrenda. A veces las ofrendas son pocas, a veces las ofrendas son suficientes y a veces no hay ofrenda. Entonces necesitamos tener presente esto, porque también ha sucedido en estos ya casi 2 años que las ofrendas son muy pocas comparado a lo que el Padre está haciendo en el ministerio. Hay iglesias que no tienen tanto alcance y han tenido ofrendas y diezmos para ser sustentados. Pero saben que este ministerio no ha entrado casi nada en este tiempo. Y no estoy hablando de 1 mes, 3 meses, 6 meses. Estoy hablando casi de 2 años ya. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que yo sé que el Padre les pone en su corazón ofrendar y no lo hacen. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque les falta, porque pagaron ciertas cosas, porque se olvidan, porque X situación. Y cada uno rendirá cuenta delante del Padre. Pero lo que les estoy diciendo, que muchos podrían ofrendar y ayudar y no lo hacen.
y saben que están siendo de bendición este ministerio en sus vidas y en sus familias. Entonces, esto es importante también hablarlo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si no entra ofrenda, Satanás sabe que si no oran y no apoyan este misterio, Satanás cuando se levante y ataque va a estar más debilitado. Hay tantos países para ir a predicar. Paraguay, Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia. Ya el Padre el año pasado abrió puertas, pero sé que el Padre va a mandar de vuelta al ministerio ya. Todos estos países que estoy nombrando son países que ya Yahweh me dijo que tengo que ir a predicar. Pero ¿qué es lo que sucede? El enemigo primero no quiere. Pero todos los hermanos que están en Paraguay, que están en Ecuador, en Venezuela, que están en Colombia, en México también he ido a muchos lugares, pero hay muchos lugares todavía para ir. En Estados Unidos también he ido a muchos lugares, pero sé que hay muchos lugares, la costa este, también el Padre quiere que vaya. Pero ustedes tienen que abrir los ojos y entender que hay oposición y que hay que prepararse para eso. Yo no soy un pastor como muchos dicen, no, para ir a predicar cobro tanto dinero. Para ir a ese lugar quiero un hotel de 3 o 5 estrellas. Yo no soy así. Y saben los que me conocen en persona. Yo lo único que les digo es que se tienen que preparar. ¿Para qué? Preparar el lugar donde voy a estar, preparar el lugar donde vamos a predicar, si va a ser prédicas, si va a ser conferencias, si va a ser estudio bíblico, para saber de qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a ir. Hacer un cronograma, hacer un proyecto entre los hermanos, entre las ofrendas, pagar el vuelo, el lugar, la comida, etcétera, etcétera. Y en ese lugar, lo que Yahweh determina para hacer, se levantará una ofrenda. Porque este ministerio se mueve por ofrenda. Entonces, si nosotros no entendemos de qué manera funciona, nunca se va a llevar a cabo. Todos los lugares que he ido y predicado, los hermanos trabajaron en equipo. Aunque sean muchos, pocos trabajaron y tuvieron que prepararse en muchas áreas y en la económica es fundamental. Entonces, el Padre me ha llamado tiempo completo hace ya casi 2 años, porque yo he trabajado toda mi vida. Y les doy sincero, estoy a tal punto de estoy buscando la manera de generar dinero, de trabajar. ¿Por qué? Porque no estoy supliendo las necesidades. Entonces yo lo puedo hacer, yo puedo trabajar, buscar una manera y lo estoy haciendo, pero yo sé que cuando uno trabaja y saben los que estoy hablando, saben los que trabajan y sirven a Yahweh, que la misma energía no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja, cuando uno tiene en sí el tiempo, la energía en otra cosa, no estás dedicado de lleno a lo que Yahweh te mandó. Y sé que el Padre es tan bueno porque de Él viene la bendición, de Él viene la provisión, pero Él bendice a través de sus hijos. Y si nosotros no hacemos lo que el Padre manda, si nosotros no valoramos, no reconocemos lo que el Padre está dando a través de este ministerio, Satanás se la va a salir con la suya. Entonces, es importante entender esto, hermanos. Entender la oración y la ayuda económica, porque de esa manera podemos seguir adelante. Cuando el Padre abra una congregación física del Ministerio de Senda Antigua, también seguiremos de la misma forma. Entonces, ¿de qué se trata? De entender, si Yahweh te puso acá, ¿cuál es tu función? Tu función no es criticar, murmurar, andar en la carne o en las emociones. Tu función es crecer, madurar y aprender. Tenemos un grupo de WhatsApp, donde yo les digo, hermano, aprovechen a preguntar. ¿Cuántas iglesias, ministerios, que hay hermanos que quieren conocer más de la Biblia y no tienen oportunidad? El pastor nunca puede ayudarlos, ni en la escuela les pueden explicar claramente los temas bíblicos. Y acá tenemos la posibilidad de que aquellos que tienen preguntas bíblicas, ¿qué hacen? La mayoría hacen cosas que no tienen que hacer. No lo valoran. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Valoren el ministerio. Valoren cada mensaje que se da acá. Valoren a este siervo. Si ustedes saben que Yahweh está conmigo, ayúdenme. No me tiren tierra. No me juzguen, no me critiquen. Ayúdenme.
porque de eso se trata. Entonces, yo sé, hermanos, yo lo sé al 100% que en algún momento el Padre me va a sacar de las redes. Y me pondrá en un lugar físico o me pondrá continuamente a viajar. Yo sé que eso en algún momento va a llegar. Porque a veces hay hermanos que dicen, ay, cambió el horario, puso otro día esto, porque ando haciendo cosas, hermano. Ando visitando gente, visitando hermanos, congregaciones, ando viajando. Pero esa es mi tarea. Y esto no es nada comparado a lo que viene. Porque va a llegar un momento donde ya no voy a tener tiempo de ministrar en las redes. Por eso hay que entender y valorar y cuidar lo que el Padre está dando ahora en el ministerio. Después el Padre lo hará físicamente o el Padre sabrá. Entonces, tenemos que abrir los ojos espirituales y entender los ataques espirituales. Satanás quiere destruir este ministerio. Y yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Vos crees que Satanás destruye este ministerio? ¿Crees que destruya a Eri Tiseira? ¿Crees que este ministerio ya no aparezca más en las redes? ¿Que no exista más ningún mensaje, ninguna escuela? ¿Querés que suceda eso? Si querés que suceda eso, es porque estás del otro lado. Y si no querés que suceda eso, poné tu grano de arena, de apoyar este ministerio, de orar, de ofrendar si podés. Yo sé que hay hermanos que no pueden, yo sé. Si no se puede, no se puede, yo lo sé. Pero si podés hacerlo, hacelo. Y que puedas realmente aprovechar este tiempo para que dejes la carne, dejes las emociones y madures una vez por todas. Porque la vida pasa, hermanos. Los años pasan. Y Yahshua viene pronto. Y si no nos preparamos, no vamos a quedar. Y si no quedamos, nos perdemos, hermano. Así de sencillo. Y eso es lo que Satanás quiere. Por eso les voy a pedir que este mensaje no lo compartan a otros hermanos que están en otras congregaciones, en otro ministerio. Si quieren compartirlo a los hermanos que están en el ministerio o que conocen, que conocen el ministerio y que son bendecidos con el ministerio, sí. Pero no lo compartan a otros ministerios. Porque este mensaje es muy especial, específicamente para el ministerio de Hacienda Antigua. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Espero que este mensaje pueda traerte más claridad y luz para entender el nivel espiritual que está el ministerio de Hacienda Antigua delante del reino de las tinieblas. Y cómo Satanás quiere destruir este ministerio. Pero seguimos adelante agarrados de la mano de Yahweh, caminando en la Hacienda Antigua, guiados por el Espíritu de Yahweh, caminando y viendo los pasos de nuestro amado Mashiach, siendo luz a las naciones. Así que buen reposo para todos, Yahweh les bendiga y estaremos, si el Padre lo permite, en la próxima semana con más mensajes y con la escuela. Bendiciones. Shalom.